La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios, aquí en la ciudad de Los Ángeles, y su pastor Luis Palacios les saluda a todos ustedes, deseando que esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, el poderoso amor de nuestro Padre y esa linda comunión del Espíritu Santo sea el 100% sobre de usted y de todos los que le rodean. Querido oyente, quiero hablar sobre la cuarta parte, sobre la salvación. Los propósitos grandes de Dios para el hombre es salvarlo. Él ama al hombre, lo ama desesperadamente. Sus hijos le han abandonado, los hijos lo han despreciado, sus hijos han ido en pos del pecado en vez de buscar el 100% la gracia salvífica y el camino de santidad. Decía en el programa anterior de que la salvación está disponible para todo ser humano. Y vuelvo a recalcarlo, está disponible. Pero si el hombre, habiendo escuchado la gracia de Dios, el regalo, el precioso don de Dios para usted, y si usted lo rechaza, las cosas se pondrán espantosamente horribles siempre contra la vida suya. Ahora bien, aunque la vida eterna es rotundamente el precioso regalo de Dios, pero muchos desprecian ese regalo, lo ponen por lo más bajo, sienten que es un regalo que no merece la pena. Pero el asunto es que los que ya han muerto se han dado cuenta que sí valió la pena, pero que ellos jamás lo supieron apreciar, jamás lo entendieron, que era de alto valor, de alto voltaje. Déjame decirte que a la luz de las Santas Escrituras, si aún no tienes una sincera y franca y pura y genuina relación personal con el Señor Jesucristo, tienes un problema espiritual que solo Dios puede resolver. Sin esta relación con Jesucristo, el Hijo de Dios, estás en un grave problema, en un serio problema. El número uno es que estás separado sin esperanza de Dios. Número dos, tienes un segundo problema. Estás espiritualmente muerto en tu propio pecado. Y tercero, eres también hostil contra Dios en tus actitudes, por tus maldades. Eres hostil contra el Todopoderoso. Y cuarto, tienes el cuarto problema. Estás cegado por Satanás. Tan ciego que no puedes ver la gracia, el amor, la misericordia, la ternura, esa clemencia del Todopoderoso en tu favor, ni en el favor de los tuyos. Y quinto, no tienes el poder para librarte del control del pecado sobre tu propia vida. Sabes que por dentro hay una carga, hay un desespero, hay una gran angustia dentro de ti, pero que no puedes librarte. Has consultado los brujos te han quitado la plata de tu bolsillo, te han engañado, pasándote montes rudas, el mal olor al tabaco y el cuanto saumerio inmundo satánico te han hecho. Eso te ha traído más confusión, más desespero, porque es un engaño de Satanás. Y además de esto, en sexto lugar, eres incapaz de entender las cosas de Dios, porque no está el Espíritu de Dios para que te dé entendimiento, por causa de rechazar a Dios, por rechazar el plan de salvación de Dios. Y séptimo,
también eres incapaz de agradar a Dios y andar en su camino. Y en octavo lugar, eres incapaz de vivir una vida espiritual fructífera y significativa para Dios. No puedes hacerlo porque no hay capacidad, porque has despreciado a Jesucristo. Tal vez tú digas, pastor, pero yo estuve en el Evangelio. Te creo que estuviste en el Evangelio, pero el problema es que el Evangelio no estuvo contigo. Tal vez me digas, pastor, pero yo he estado yendo a la iglesia, pero no siento nada en mi corazón. Vas a la iglesia, pero no tienes relación, comunión con el Creador. Simplemente asistes para mitigar la pena de tu conciencia, para calmar la voz de tu conciencia un poco. Y eso es todo lo que haces. No aplaudes, no cantas, no oras, pero sí asistes. Muchas veces Dios te ha hablado a tu espíritu, pero lo has endurecido contra la verdad de Dios. Por eso no sientes la presencia de Dios. No hay cambio en tu corazón porque tú mismo cierras, bloqueas. Tú mismo eres la muralla que no deja pasar la bendición de la salvación a tu propia vida. Debes reconocer que solamente que tú te humilles delante de Dios y le confieses tu pecado y que estés disponible al cambio y a rechazar todo pecado, entonces Dios vendrá y traerá el cambio que tú necesitas. Ahora bien, cuando el hombre realmente no tiene esa relación con Jesús, está separado sin esperanza. Está separado sin esperanza y sin Dios. Es ahí donde se cumple la palabra que el apóstol Pablo dicta en Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte. Esa es la gran paga. Entre más peque el hombre, la muerte viene a cobrarle. Le viene a cobrar. Es decir, viene a pedir su alma y con el propósito no para redimirlo, no para salvarlo. Al contrario, es para llevarlo al lugar que corresponde de tormento eterno. Esa es la condición del hombre. Pero en ese mismo pasaje de Romanos 6, 23, dice claro, mas la dádiva de Dios, es decir, más el regalo de Dios es vida eterna, especialmente para el que cree. No para el incrédulo, sino para aquel que cree. Para él es el regalo, es el don de la salvación. Ese don es Cristo Jesús, Señor nuestro. En el libro de Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, el apóstol continúa hablándonos, especialmente en el verso 1 y 2. Cuando el hombre no ha recibido a Jesús, está muerto en delitos y pecados. Y cuando el apóstol dice que está muerto en delitos y pecados, significa que el hombre está muerto para Dios, en el sentido de que él no quiere nada con Dios, en el sentido que él no se ocupa nada de Dios, y cuando lo invitan a ir a la casa de Dios, pone toda clase de pretextos para no ir. Y si dice que sí, ahí voy a estar. Oh, se acordará que yo voy a estar ahí hoy con usted. Lastimosamente no es así. Lastimosamente que esa persona simplemente dijo que va a ir para quitarte de encima al predicador o al que te invitó a ir a la casa de Dios para escuchar la palabra. Y por ende estás muerto en tus delitos y pecados. No te interesa Dios. Pero si alguien te invita para ir a una parranda, rápido te alistas y te vas. No importa cuánto vas a gastar y no importa que vengas con las manos vacías y con las bolsas volteadas de afuera, ni traen ya ni polvo porque te terminaste el sueldo de la quincena del mes que correspondía darle a tus hijos. Porque estás muerto para Dios por causa del pecado. Eso es cuando el hombre no tiene esa relación con el Cristo de la gloria. Y vemos a través de este pasaje bíblico en el verso 3. Es decir, versos 2 y 3.
en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero regresando al versículo 1, dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando el hombre, a pesar de haber estado muerto en delitos y pecados, por causa de la falta de relación con el Hijo de Dios, eso lo llevó a permanecer muerto en delitos y pecados. Pero una vez que escucha la voz de Dios y deja que esa voz penetre en sus oídos y a su corazón, entonces esa palabra produce vida, esperanza, consuelo, produce vitalidad de levantarse para odiar el pecado, pero para amar a Dios. Ahora dejará de estar muerto para Dios, pero sí, vivo para Dios y muerto para el pecado, porque algo ha pasado en su propia vida, en su propio corazón. Ese cambio lo ha operado Dios a través de su palabra. Ahora, en el versículo 2, cuando el hombre realmente no tiene esa comunión, esa relación con el Hijo de Dios, la persona anda siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si usted vive caminando desobedientemente, el que opera dentro de su corazón es el diablo. Y tal vez usted diga, pero ¿cómo, pastor? Es lo que Dios dice en su palabra. El que no tiene comunión con el Cristo de la gloria, la tiene con el diablo y hace lo que el diablo dice, es lo que Dios está enseñando. Pero cuando tú escuchas la palabra y aceptas esa palabra y al Hijo de Dios y comienzas a entablar una relación con el todopoderoso Hijo del Padre Celestial, entonces las cosas cambian. Ya tú no eres hijo de Satanás, no eres hijo de perdición. Ya no opera en ti el espíritu del engañador, ahora opera el espíritu de Dios, el espíritu de verdad, el gran consolador que te guiará a toda verdad y a toda justicia, el que plantará amor, paz, alegría, libertad en tu espíritu. Entonces, qué importante es que entiendas la gracia y el poder de Dios en tu propia vida. Además, dice las Santas Escrituras, entre los cuales también todos nosotros los creyentes antes vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos del diablo. Lo que vemos a la luz de esta palabra, éramos lo mismo que los demás, perdidos, arruinados. Pero gracias a esa gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, que se apiadó, se acordó de nosotros y de verdad extendió su mano, nos sacó del lodo cenagoso y nos ha restaurado, quitó toda maldición. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ya que la ley del Espíritu de vida en Cristo ha destruido en nosotros la ley del pecado y la ley de la muerte segunda. No hay poder de la ley del pecado en nosotros, ni tampoco la otra ley que es la muerte segunda quedó desactivada. No se podrá activar a menos que volvamos como el perro vuelve al vómito o la puerca lavada al cieno. Entonces perdemos la bendición, pero que Dios nos libre de semejante abominación. Él guarde nuestras almas en pureza, en santidad, en santificación para siempre. Alabado sea el Todopoderoso. En el mismo pasaje bíblico, veamos los versículos 11 y 12. Siempre de ese interesante pasaje, recalcando Efesios capítulo 2, en el verso 11 y 12. Dice Pablo, acordaos, por tanto acordaos, de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Es decir, no éramos gente selladas para Dios.
Todo aquel que no tiene esa relación con Cristo no está sellado para salvación. Al contrario, tiene totalmente una condenación encima. Una condenación que si no busca relacionarse con el Hijo de Dios en un verdadero arrepentimiento, la persona vivirá bajo condenación. Pero si determina con sinceridad, con rectitud de corazón, tener esa relación con Dios, entonces todo su pasado es borrado y comienza una cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, y de ahí comienza una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el pasaje que acabo de citarle, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, hablando de nosotros los evangélicos gentiles, en otros tiempos éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo también estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así estaba nuestra condición. Pero el día que determinamos por la misma gracia de nuestro Dios, que fuimos alcanzados, ciertamente ahora somos ciudadanos del cielo por la gracia de Dios, porque nuestro nombre fue asentado en la patria celestial en el libro de la vida. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, que todos aquellos que lo hemos recibido y que hemos creído y lo hemos recibido en nuestro corazón, Él nos dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Ahora bien, nuestro nombre inmediatamente es colocado en el libro de la vida y ahí está sentado que el gran Padre nuestro es el Todopoderoso, el Creador y sustentador de todas las cosas. ¿Cómo se logró esto? A través de la persona de Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, se logró este gran triunfo. Pero sin esta relación con Cristo, estamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Eso es cuando no tenemos esa relación con Cristo. Pero cuando tenemos esa alta relación con Cristo, entonces somos de Cristo, somos ciudadanos también, somos participantes de los pactos y de las promesas de Dios, de la esperanza. Ya no vivimos sin Dios en este mundo, al contrario, tenemos la presencia de Dios con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Entonces recibimos el cambio sobrenatural de parte de Dios. Alabado sea el Todopoderoso. A la luz de Colosenses capítulo 1, verso 21. El apóstol Pablo, en esta interesante carta, Colosenses 1, verso 21. Notemos, vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, esa era nuestra condición sin Dios, por la falta de esa relación con Cristo. Éramos personas extraños, además enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora Él nos ha reconciliado a través de Cristo el Señor. Bienaventurados somos hoy los creyentes en Cristo, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que mantenemos esa santa y sana relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos volvemos bienaventurados, dichosos, felices, tranquilos. Ahora andamos por este mundo, pero con Dios en el corazón, y por ende tenemos paz, tenemos consuelo, tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos seguridad, tenemos la protección de Dios. Nos regocijamos, los ángeles están al contorno nuestro, la sombra del Omnipotente nos envuelve, también su abrigo,
Dios se ha convertido en nuestro escudo protector. Él se ha convertido en la muralla protectora de nuestra vida, la torre más fuerte y poderosa y gloriosa. Cuán importante es que entendamos que Dios ciertamente trajo cambio a nosotros. Eso mismo quiere hacer con usted. Eso mismo Dios quiere entablarlo en su propia vida, porque Dios ha determinado amarlo con amor eterno. Pero si usted rechaza ese amor, lo perdió todo. Ese amor debe de anhelarlo, debe de aceptarlo, debe de recibirlo, debe de gozarse a partir de hoy de recibirlo. Ahora bien, sin Cristo, sin esta relación con Jesús, usted también está espiritualmente muerto en su propio pecado. Eso nos dice claro las Santas Escrituras en los pasajes que dimos lectura anteriormente. Además, el no tener esa relación con Cristo, usted se ha vuelto hostil contra Dios. ¿Por qué hostil? Porque cuando usted recibe un tratado, muchos, no todos, hay muchas personas que cuando reciben un tratado lo hacen así y lo arrojan, lo botan. Y a veces se lo tiran a la persona que con amor, que con ternura fue a decirle, Dios le bendiga, tome este tratadito. Y usted salió zapateando, salió ultrajándolo y también aventándole el tratado hecho puño en la cara a esa persona. Eso da a entender que usted es hostil, una persona hostigador, porque se enoja por la verdad, por causa de que está muerto en pecado y además el diablo ha cegado su entendimiento. Por eso se ha vuelto hostil contra su creador, contra el mensaje de esperanza, de consuelo, de vida, de misericordia, de clemencia, de ternura para usted. Pero usted no lo entiende. Ojalá lo entienda ahora y lo aproveche, lo acepte, lo reciba y que se goce especialmente recibiéndolo. Alabado sea Dios. En Romanos capítulo 5. En el verso 10 de ese libro, Romanos, en el capítulo 5 y verso 10, nos dice las Santas Escrituras que nosotros, sin esa relación con Cristo, tenemos un problema serio. No solamente somos hostiles, somos enemigos. Si usted no tiene esa relación con Cristo, usted está en un problema serio. Usted no es amigo de Dios. Usted es un enemigo acérrimo de Dios. Por causa de que usted no quiere nada con su hijo, por causa que usted quiere seguir en sus delitos y pecados. Hablo con personas que no son evangélicas. Hablo con personas que todavía no han tenido ese encuentro personal con el Hijo de Dios. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, alégrese. No es para usted este mensaje, es para las personas que todavía no tienen a Cristo. Predicamos y enseñamos de esta manera para que usted reconozca que hay un gran proveedor, uno que lo ama con amor eterno y desea restaurarlo, desea levantarlo, bendecirlo. En el pasaje que citaba de Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La condición sin esa relación con Cristo es ser enemigos. Pero a pesar de ser enemigos, a pesar de esa torpeza de levantarnos hostilmente, pecando, maldiciendo, ultrajando hasta Dios mismo y renegando contra Dios y contra sus siervos, a pesar de todo, la misericordia está en pie. Y esa misericordia me alcanzó a mí y ha alcanzado a multitud de miles que ahora servimos a Dios. Éramos enemigos, enemigos de la cruz, enemigos de Jesucristo. No queríamos saber nada del Evangelio, pero gracias por su gracia que metió su mano hasta dentro de las fibras de nuestro corazón y fuimos tocados, fuimos revestidos de su amor, fuimos revestidos de esa gracia, de esa bondad,
fuimos lavados con la sangre de Cristo. Por eso dice Pablo, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados hoy, ya no somos enemigos, somos amigos porque Cristo nos reconcilió con el Padre Celestial. Ahora, a través de la vida de Cristo, tenemos la salvación santa, pura y gloriosa. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, en el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ciertamente ahora la reconciliación para vida, para esperanza. Mis amados oyentes, ojalá tú no vivas sin la relación con Cristo más. Deseo hoy hacer conciencia en ti que si vives así y la muerte te sorprende, ojalá que nunca te acontezca eso. Ojalá que no. Ojalá que nunca. Debes entonces aprovechar mejor la bendición, esa bendición de entablar esa relación con el Padre a través de Cristo y a través de su Hijo. Recibir ese reconcilio con Dios. Arrepiéntete, confiesa tu pecado. Tú que te has apartado del camino de Dios, regrésate al Señor. No sigas más fuera del camino del Señor. No vagues, no seas insensato en tu andar como caminas ahora. Vuélvete a Jesús, vuélvete a Él. Él está diciéndote, hijo, hija, vuélvete a mi brazo, vuélvete a mi verdad, vuélvete a mi camino. El Señor te ama, Él desea perdonarte. Ahora debes humillarte ante Él. Repite conmigo: gracias, eterno Señor y Dios de mi vida. Gracias por guardarme hasta el día de hoy. Gracias porque no has extendido tu ira sobre mi cabeza. Perdóname con toda tu misericordia. Ten clemencia, Dios santo, perfecto. Ten misericordia. Vuélvete a mí, oh Dios. Me arrepiento de todo corazón. Vuelve a mi corazón. Límpiame desde mi cabeza hasta los pies. Hazme nueva criatura. Hazme tu siervo, tu sierva. Póneme ahora, Señor, el 100%, tu gracia que me envuelva desde adentro hacia afuera. Y muchas gracias, eterno Dios. Amén y amén. Queridos oyentes, si hizo esta oración, los felicito. Y vuélvase a una iglesia para ser alimentado y fortalecido. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.